Shabbat Shalom, sean ustedes bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas de esta comunidad bíblica virtual El Mesías. Sean bienvenidos a esta transmisión en este día en donde pues prácticamente ya le estamos dando la bienvenida al Shabbat Shoftim. Recuerde que asignamos el nombre de la porción semanal a cada Shabbat, de manera que para nosotros este es el Shabbat Shoftim, pues es la porción de la Torá que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a esta transmisión en donde vamos a llevar a cabo en nuestro estudio de la bendita palabra del Eterno en el libro de Idgalut. Estamos estudiando actualmente el libro de Idgalut en las transmisiones de los miércoles y de los viernes al caer la tarde. De tal modo que hoy nos corresponde estudiar Idgalut, Apocalipsis, capítulo número 11. Así que esté usted preparado para estudiar este tema, su Biblia abierta, ahí en Apocalipsis, capítulo número 11, en donde nos encontramos con el tema de los dos testigos. Bueno, en unos momentitos más nos vamos a ir pues fuerte con este tema de los dos testigos, pero mientras tanto quiero saludarles con muchísimo gusto a quienes ya están unidos el día de hoy a esta transmisión. Y pues por supuesto también dejar saludos por aquí a quienes se unan más tarde, e incluso, como siempre lo hacemos, también a los que pues vean este video después, ¿verdad? En otra ocasión. Por aquí estoy viendo que están unidos a la transmisión nuestra hermana Erika Nava, Carlita, nuestra hermana Hortensia también, hermana Ketita, hermana Marifélix, ¿quién más? Hermana Belita, hermana Mari, Vaca, Irene Luna, ¿quién más está por ahí? Aceret, ¿estás ahí, Aceret? Levanta la mano. Aceret. Bueno, aquí desde casa les saludamos con muchísimo gusto, mi esposa, mis hijos y su servidor. Ya estamos aquí también listos para darle la bienvenida a este día de Shabbat. Bueno, y los demás que estén por ahí, que si no los he visto, pues para todos Shabbat Shalom, para todos un saludo fraternal, un fuerte abrazo. Y que la bendición del Eterno nos acompañe en toda esta ruta que comenzamos a partir de este momento, en este día de Shabbat. Muy bien, pues esta semana ha sido una semana muy interesante en muchos sentidos. Una semana llena de noticias, como siempre, pero sin lugar a dudas, la noticia que pues ha sacudido al mundo ha sido lo que tiene que ver con la muerte de la reina Isabel. La reina Isabel II que ha fallecido esta semana. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, en primer lugar porque pues es una reina por su posición, por supuesto, por su influencia en el mundo, por su relación con los grandes líderes de este planeta y bueno, pues también por la conexión profética que tiene pues la reina Isabel y su familia, la conexión profética que tiene con los acontecimientos finales, porque pues hay muchos comentaristas, muchos estudiosos de la profecía que conectan directamente
digámoslo así, a lo que es algunos líderes del mundo, especialmente a los líderes de Inglaterra, en este caso a los de la estirpe real, la reina Isabel, que ahora ya falleció, y que la sucede en el trono el rey Carlos III. Bueno, esto es algo de lo que ha pasado en la semana que es muy significativo, y es significativo también por la estrecha relación que hay entre el Reino Unido y el pueblo de Israel, el Israel moderno. Sobre todo, o sea, los líderes, con los líderes del Israel moderno. Entonces hay ahí una relación muy, muy cercana, muy estrecha, a tal grado que el rey, Carlos III, el nuevo rey, pues él fue circuncidado al estilo judío. Entonces en ese sentido se podría decir que es judío, ¿verdad? Es judío. Y bueno, han tenido una relación muy estrecha. Hay un miembro de la familia real del Reino Unido que de hecho está sepultada allá en Tierra Santa. Y todo esto, bueno, le da al ámbito profético, pues por lo menos, digamos, un interés muy particular para estar atentos a lo que pueda venir, a lo que pueda acontecer en los próximos días o semanas o meses con este tema. Comentábamos por ahí en un grupo que tenemos de WhatsApp, comentábamos acerca de esto y les decía yo a los hermanos, hermanas, estén atentos, hay que estar atentos a todo lo que está ocurriendo y bueno, está pendiente la fecha de, pues vamos a decirlo así, de entronización del nuevo rey Carlos III. Yo por ahí leí que se va a hacer oficial en las próximas semanas. Entonces recordemos que tenemos nosotros pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina la Santa Convocación de Yom Teruah. En Yom Teruah, una de las énfasis en Yom Teruah es que en esa fecha era cuando se coronaba a los reyes en el pueblo de Israel. Entonces, pues hay que estar pendientes con esto, ¿no? Porque por ahí puede pasar algo, bueno, no quiero adelantar nada, es mejor esperar y ver qué puede suceder con estos acontecimientos que están pasando y el escenario profético. Recuerde usted que algo que yo les digo constantemente en el tema de la profecía es que la profecía la vamos a ir entendiendo conforme las cosas ocurran, conforme las cosas pasen. Pronósticos hay muchos, hermanos, hermanas de diferentes grupos, estudiosos de las escrituras han hecho sus pronósticos, han tratado de interpretar muchas cosas y bueno, uno puede equivocarse, por supuesto que sí, en todo esto, pero sin lugar a dudas, cuando las cosas pasen y si tienes una preparación y tienes un estudio de la profecía, lo vas a entender cuando ocurra. Y los que no estudien, pues no lo van a entender aunque lo tengan delante de sus ojos. Esa es la diferencia. Y por eso es importante que dediquemos tiempo, como lo estamos haciendo, al estudio de la profecía. Así que bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, que mire, este tema que vamos a estar comentando de los dos testigos, también es por supuesto un tema del cual se han hecho pues muchas interpretaciones, se han escrito muchos comentarios dentro del tema de los tiempos finales o escatología, como se le conoce. Este capítulo 11 de Apocalipsis es sumamente especial. Yo me atrevería a decir que es uno de los temas favoritos de los amantes de la profecía.
Es un tema que, vaya, despierta pues mucho interés y despierta también mucha expectativa en relación a la identidad de los dos testigos. Es un tema muy controversial. Todos nos preguntamos quiénes son los dos testigos. Nos preguntamos también, ¿será que los dos testigos son simbólicos o serán personas literales? ¿En qué tiempo aparecerán? Es otra pregunta que nos hacemos. ¿Cuál será su función? Entonces surgen estas y seguramente otras preguntas más en relación a los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Entonces vamos a empezar a comentar acerca de esto, pero bueno, antes vamos a hacer la lectura, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura de este capítulo número 11 del Apocalipsis. La versión que voy a estar leyendo yo acá es la versión del Código Real. Y me fue dada una vara de medir, semejante a un bordón, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y haz la cuenta de los que sirven en él. Pero el atrio del templo déjalo fuera, y no lo midas, pues fue dado a los goim, y tomarán el control de la ciudad consagrada durante 42 meses. Y daré Jokmá a mis dos testigos para explicar con poder profético la Torá durante 1260 días, y lo harán vestidos con ropa de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Adón de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y según sea la manera como alguien piense en eliminarlos, así serán sus adversarios eliminados. Estos tienen autoridad para cerrar el primer cielo, para que no caiga lluvia, en los días cuando proclamen sus mensajes proféticos. También recibieron autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga cuantas veces lo consideren necesario. Y cuando terminen su servicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad que espiritualmente fue llamada Sodoma y se llama Mizraim, donde fue clavado en el madero el Adón de ellos. Y será transmitida la imagen de sus cadáveres a pueblos, naciones y razas en sus propias lenguas durante 3 días y medio, sin permitir que sean sepultados. Y los que hayan hecho de Eretz Israel su morada, se regocijarán sobre ellos y lo festejarán, enviándose regalos unos a otros, porque ellos con su palabra y sus obras habían sido un duro golpe a sus planes. Pero al pasar los 3 días y medio, vino sobre los dos cadáveres un aliento de vida procedente de Dios. Y entrando en ellos los resucitó levantándolos sobre sus pies, y un miedo terrible se apoderó de todos los que lo vieron. Y oyeron un bat kol hagadol procedente del tercer cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo envueltos en una nube, a la vista de sus enemigos que los contemplaban sin poder hacerles nada. Justo en ese momento hubo un enorme terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, muriendo 7,000 hombres. Pero los otros, llenos de temor reverente, comenzaron a darle la gloria al Creador del universo. El segundo ay
pasó. He aquí que el tercero está listo para ejecutarse. Bueno, hablamos en la ocasión anterior del primer ay, precisamente. El primer ay, que fue que estuvimos hablando en el capítulo anterior de el ángel maravilloso con el librito en la mano que lo dio a Johanán para comerlo y para recibir la instrucción de proclamar el mensaje de la buena noticia. Tenemos acá este segundo ay, que tiene que ver con la aparición de los dos testigos. Acabamos de leer capítulo 11 de Revelación, versos 1 al 14. Muy bien, pues lo primero que hay que comentar respecto a los dos testigos es acerca de la pregunta si serán simbólicos solamente o serán literales. La Escritura nos habla o nos da la descripción de estos dos testigos como dos olivos y como dos candeleros. En ese sentido, obviamente, nos está diciendo que son simbólicos. Nos habla de ellos como los símbolos de las dos casas, de los dos reinos, de Judá y de Efraín. Esta manera de presentar a los dos testigos la encontramos en los libros de los profetas, y esta figura de los dos olivos y estas dos candeleros o dos menorot nos hablan precisamente de las dos casas, de Judá y de Efraín. Entonces podemos decir que dentro de este simbolismo encontramos que los dos testigos están representando a Judá y a Efraín, a las dos casas que componen el pueblo santo, el pueblo de Israel. Sin embargo, encontramos otras frases en la descripción de estos dos testigos que nos dicen, por ejemplo, que están vestidos de cilicio. Nos habla de ellos como dos profetas. Se nos dice que los van a matar, etc. O sea, hay varias cosas que nos dice acá la profecía y que nos puede llevar fácilmente a la conclusión también, pues, de que son dos personas. Entonces, a la pregunta de si los dos testigos son simbólicos o son literales, conforme a lo que nos indica el texto, tendríamos que responder que los dos testigos son tanto simbólicos como literales. La profecía es así. Y recuerde usted, mi hermano, mi hermana, que en el método de interpretación de la perspectiva hebrea, las cosas suelen ser distintas a lo que hemos conocido con anterioridad. Su servidor estudié en un seminario, estudié lo que se conoce como hermenéutica, estudié exégesis, pero la hermenéutica y la exégesis que aprendí, pues todo tenía que ver desde una perspectiva grecorromana, de tal modo que eso pues lleva a muchos errores en la interpretación de las escrituras, pues las escrituras tienen que ser interpretadas bajo la perspectiva hebrea. Eso es lo correcto. Los que hemos entendido esto nos hemos dado cuenta entonces de cuántos errores de interpretación cometimos en el pasado, y que por esa razón
teníamos muchas creencias erróneas, totalmente erróneas. Entonces, recordemos que en la perspectiva hebrea, en lo que, pues, no es correcto decirle exégesis hebrea porque exégesis es una palabra griega, pero en la interpretación, en la forma de interpretar las escrituras desde la perspectiva hebrea, hay un método que lo hemos dicho ya, señalado muchas ocasiones. Este método consiste de 4 pasos o de 4 niveles de interpretación. El primer método, o el primer paso, mejor dicho, el primer paso de interpretación en la perspectiva hebrea es lo literal. O sea, tú lees el texto y tienes que analizar el texto primero desde una perspectiva literal. ¿Qué me está diciendo el texto literalmente? Eso es lo primero. El segundo nivel de interpretación tiene que ver con lo simbólico. Entonces, ¿qué encuentro en este texto acerca del lenguaje figurado? ¿Qué figuras hay? ¿Qué símbolos hay? Tengo que descubrirlos, tengo que encontrarlos. El tercer nivel me habla acerca de lo que se conoce en hebreo como midrash, es decir, la enseñanza práctica que vamos a obtener de este texto una vez que entendemos tanto lo literal del texto como lo simbólico, es decir, la explicación del texto. Y el cuarto nivel de interpretación tiene que ver con lo escondido, tiene que ver con el misterio, o sea, las cosas que están ahí en el texto, pero que están escondidas, que están ocultas, que para descubrirlas hay que sumergirse, pero bien hondo, bien profundo en el estudio del texto. Esto yo lo he entendido y lo he explicado de esta manera. Imagínate que estás frente al mar. Las escrituras son el mar, son el océano. Vamos a utilizar esta figura. Entonces tú estás frente al mar, frente al inmenso océano, que son las Sagradas Escrituras. Hay personas que gustan de pararse frente al mar, pero solamente lo observan. Hay mucha gente y disfrutan observar el mar, pero lo hacen así, desde afuera, es decir, ni siquiera entran en el mar, ni siquiera se mojan los pies, se paran desde la playa y desde ahí contemplan el mar. Entonces hay mucha gente así, que así es como le gusta contemplar las escrituras. Es decir, no profundizan en ellas, solamente las observan de lejos. Hay otros que sí les gusta acercarse al menos a la orilla del mar. Les gusta mojarse los pies. O les gusta sentarse ahí en la orilla del mar y sentir cómo las olas vienen y los mojan. Entonces ahí digamos que están ya subiendo un poquito de nivel. Estas personas ya muestran un interés mayor y por lo menos leen las escrituras. Hay otros que les gusta ir un poco más adentro. Hay otros que les gusta nadar en el mar, que les gusta sentir cómo las olas los golpean o incluso los cubren y juegan con las olas y nadan con las olas y están ahí. Pero hay otros que no se conforman con eso. Hay otros a quienes les gusta sumergirse a las profundidades del mar, a quienes les gusta bucear en el fondo del océano. Entonces,
Así, con esta ilustración, podemos entender los diferentes tipos de personas y el interés por la interpretación de las Sagradas Escrituras. Los niveles de interpretación son así: lo literal, lo simbólico, la enseñanza o explicación de la Escritura y los misterios que están ocultos en ella. Cuando lo entendemos así, entonces nos damos cuenta que un mismo texto de las Escrituras, sea profecía o no sea profecía, puede estarnos hablando tanto literalmente como simbólicamente. Y visto así, los dos testigos de los que nos habla Apocalipsis 11 son simbólicos, pero también son literales. Entonces ya dijimos que están representando las dos casas, Judá y Efraín. Pero, por lo que podemos apreciar, serán dos personas que van a representar a estas dos casas. Ahora, el tiempo de la aparición, ¿en qué tiempo van a aparecer, se van a manifestar estos dos testigos? Nos dice Idgalut que estos dos testigos van a desarrollar su ministerio al Eterno, su servicio al Eterno, al toque de la sexta trompeta. Entonces, cuando se toque la sexta trompeta, el sexto shofar, ahí es donde estos dos testigos van a aparecer. Entonces estamos hablando pues prácticamente ya de la última etapa de lo que se conoce como tiempos finales. Durante el tiempo de la gran tribulación, anunciada por Yeshua y descrita a detalle en este libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Es el tema de la gran tribulación que dijo nuestro Santo Maestro, nunca ha pasado algo así ni nunca volverá a pasar. Este será un tiempo de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, de una gran prueba para el mundo entero. Eso es la gran tribulación. Y justo en el periodo conocido como la gran tribulación, y digamos en la recta final de la gran tribulación, harán su aparición estos dos testigos. Este será un tiempo de un gran avivamiento sobre la tierra. Estos dos testigos, digámoslo así, ellos van a ser usados por el Eterno para propiciar lo que será el más grande avivamiento que haya habido jamás sobre la tierra. El tiempo entonces de la aparición de los dos testigos es prácticamente en los días previos a la manifestación gloriosa de su majestad, de nuestro Rey, de nuestro bendito Redentor, Yeshua HaMashiach. En esos días previos al regreso de su majestad, llevarán a cabo su ministerio los dos testigos. Apocalipsis nos dice que el tiempo o la duración del ministerio de estos dos testigos será 42 meses, 1260 días, es decir, 3 años y medio. Cuando nosotros escuchamos esto, es inevitable relacionar esto con la profecía de Daniel y las 70 semanas. De hecho, la gran mayoría de los estudiosos de las Escrituras y sobre todo los estudiosos del tema de la profecía concuerdan que hay un periodo pendiente de 7 años que concluirá con el regreso de su majestad Yeshua. La gran mayoría enseñan esto y dicen que hay 7 años pendientes en la historia, es decir, una semana en años de las que habló el profeta Daniel. Sin embargo,
Nosotros hemos ya hablado de esto y hemos enseñado esto de acuerdo a la perspectiva hebrea. Y hemos dicho que en realidad no hay 7 años pendientes. Lo que se quedó pendiente son 3 años y medio. ¿Por qué decimos esto? Mire, la semana 70 de la que habló el profeta Daniel, de la revelación que recibió el profeta Daniel, ciertamente es un periodo de tiempo que consiste en 7 años. Esto es totalmente correcto. Y que esos 7 años tienen que ver con el ministerio del Mashiach. Eso también es indudable. Entonces, tenemos que ir nosotros al tiempo de cuando el Mashiach Yeshua comenzó su ministerio. Cuando el Mashiach entró en aquella sinagoga y se le dio el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61, y el Mashiach hizo la lectura o parte de la lectura de este texto, cuando el Mashiach leyó: el Espíritu de Hashem está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a consolar a los enlutados. Cuando el Mashiach leyó esto, él está hablando de sí mismo. Él concluyó su lectura diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Él aseguró que esa palabra profética se estaba cumpliendo en él, en su persona. Ahora, hay que poner especial atención en que cuando el Mashiach leyó esto, el Mashiach Yeshua cortó la lectura, es decir, no terminó la lectura. En la parte que el profeta dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai. Y el profeta sigue diciendo: y el día de la venganza de nuestro Elohim. Pero esa parte el Mashiach no la leyó. Es decir, que el Mashiach dijo: por ahora he venido a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. El día de la venganza lo vamos a dejar pendiente. Entonces, cuando conectamos esto con la profecía de Daniel, que según el profeta Daniel, la revelación que él recibió, se habla de alguien que va a confirmar el pacto con muchos durante la semana 70. Muchos intérpretes de las Escrituras, de una manera errónea, adjudican esa palabra profética a quien llaman el anticristo o el antimashiach. Pero ese es un tremendo error, pues según podemos entender, quien confirma el pacto es el Mashiach Yeshua. Yeshua es quien dijo: esta copa es el pacto renovado en mi sangre. Es el Mashiach quien confirma el pacto que fue anunciado por el profeta Jeremías. Es el Mashiach Yeshua quien hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, como anunció el profeta Daniel. La profecía recibida por Daniel dice esto, y muchos han interpretado que en el periodo de la semana 70, que serán los 7 últimos años de esta era, así lo han interpretado algunos erróneamente, dicen: habrá 3 años y medio de paz y de tranquilidad, pero después vendrán 3 años y medio de gran tribulación. Incluso algunos afirman que habrá un rapto, y que algunos dicen el rapto ocurrirá al principio de los 7 años, otros dicen a la mitad, y bueno, no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que ni siquiera hay ningún rapto. Pero lo que sí dice la profecía de Daniel es que hay un personaje que confirma el pacto con muchos,
durante ese periodo de 7 años, y que ese mismo personaje hace cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. Y ahí es en donde nosotros nos preguntamos, ¿cuánto tiempo duró el ministerio del Mashiach? 3 años y medio. Y justo a los 3 años y medio se le quitó la vida al Mashiach príncipe, tal como lo anunció el profeta Daniel. Y con su muerte, el Mashiach hizo cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Recuerde usted que cuando el Mashiach murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. De esta manera, el Mashiach Yeshua estaba renovando el pacto del Eterno con su pueblo, que había sido interrumpido por la infidelidad del pueblo de Israel. Recuerde usted también que el pacto que el Eterno establece, lo establece con Israel. No lo establece con ningún otro pueblo sobre la tierra, sino con Israel. De hecho, en la carta a los Hebreos, cuando se habla acerca de este tema, de la renovación del pacto, el mismo escritor a los Hebreos señala las palabras dichas, o mejor dicho, las palabras escritas por Jeremías, en donde dice que el pacto será confirmado con la casa de Judá y con la casa de Israel. De tal modo que el pacto establecido por Yeshua no es un pacto nuevo, es el mismo pacto que el Eterno estableció con Abraham, el mismo pacto que fue confirmado con el pueblo de Israel a través de Moisés. El mismo pacto del que hablaron los profetas y que anunciaron que sería renovado, pues el mismo pueblo lo había roto. Es entonces el Mashiach Yeshua quien renueva ese pacto con su muerte. Y él murió justamente a la mitad de la semana, es decir, al cumplir 3 años y medio de su ministerio. Después de esto, el Mashiach Yeshua regresó a las alturas y se quedó pendiente entonces otro periodo de tiempo, pero que ya no consta de 7 años, sino 3 años y medio, que es el equivalente a 1260 días o 42 meses, de los que habla Apocalipsis aquí en el capítulo número 11. Entonces, después, tenemos que recordar también que después de la primera venida del Mashiach, el templo desapareció. Jerusalén y el lugar santo han sido pisoteadas por los gentiles por casi 2000 años. Sin embargo, Apocalipsis 11 nos habla de medir el templo. Y la pregunta es, ¿cuál templo? ¿Será acaso que lo que muchos afirman de que se construirá un tercer templo, entonces es verídico? ¿Viene ya el tiempo de la construcción del tercer templo? ¿Viene acaso una mayor ofensa contra la santa ciudad de Jerusalén de lo que ya ha ocurrido durante casi 2 milenios? Bueno, por los profetas nosotros sabemos que efectivamente habrá un tercer templo, allá que así lo anuncian los profetas. En el reinado, en el reino mesiánico, habrá un tercer templo. Sin embargo, en Apocalipsis se dice que en la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Es esto una contradicción? No, seguramente que no. En las Escrituras nunca hay contradicciones, siempre hay armonía. Y debemos de recordar nosotros que las palabras que se usan en las Escrituras muchas veces se usan para darle significado a diferentes cosas. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de el lugar santo
se le llama a una parte del santuario, a una parte del templo. Pero el lugar santo también se le asigna a la santa ciudad de Jerusalén. Y de hecho, lugar santo también es un término para referirse a la tierra santa, es decir, a toda la tierra de Israel. De tal modo que toda la tierra de Israel puede ser considerada como un santuario, como el templo de la humanidad, o sea, toda la tierra santa. La santa ciudad de Jerusalén, por supuesto que también juega ese mismo papel, y en su momento que estuvo de pie el templo, cumplió esa misma función. Es interesante también destacar que la Escritura dice que el Eterno no habita en casas hechas por manos humanas, pero que Él entonces sí habita dentro de habitaciones creadas por Él. En ese sentido, las Escrituras nos aclaran que hoy en día el templo somos las personas, los escogidos, todos juntos somos el templo, formamos la habitación. Entonces, cuando se habla acá de la instrucción de medir el templo en los últimos tiempos, es muy probable que esto sea una referencia o tenga conexión con algo de lo que ya hablamos en capítulos anteriores, que es, digamos, el conteo de los elegidos. Recordemos que una pieza fundamental en el tema de la profecía es el hecho de que se tiene que completar el número de todos los que conforman el pueblo elegido. Esto es clave, digamos, para que se culmine esta era, para ponerle fin a esta historia. El número total de los que han de ser redimidos se tiene que completar. Entonces es probable que cuando se habla acá de medir el templo, sea el equivalente de contar o de completar el número de los redimidos. Porque recordemos que ya estamos para esto, para la aparición de los dos testigos, el servicio de los dos testigos, estamos ya en tiempos finales, estamos, vamos a decirlo así, contrarreloj. Y aún falta muchísima gente, aún falta mucha gente por ser redimida, por recibir el sello del Eterno. O sea, todavía faltan muchos y ya queda muy poco tiempo. Recuerdan que en el estudio anterior hablábamos de la necesidad de clamar por más obreros, que el Señor envíe más obreros a su mies. Es algo que el Mashiach nos dijo, por lo cual debemos orar. Bueno, pues en esos días, estos dos testigos son dos obreros maravillosos. Son dos personajes tremendos para proclamar la buena noticia, pero también para motivar a las personas. Y ellos traen una unción especial del Todopoderoso. Y ellos van a apuntalar, como ya dijimos, el más grande de los avivamientos. Dentro de las funciones de estos dos testigos está preparar el camino para la aparición de su majestad Yeshua. Así como Yohanan, el inmersor, conocido como Juan el Bautista, preparó el camino para la primera aparición del Mashiach, ahora estos dos testigos prepararán el camino para su regreso. Ellos van a preparar el camino también para el día de la ira de Hashem, para el día de la venganza. Ellos van a preparar el camino para el juicio terrible que vendrá contra los enemigos del Eterno. Estos dos testigos
van a apuntalar el más grande de los avivamientos. Ellos harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En otras palabras, estos dos testigos van a hacer que las dos casas se unan, que Judá e Israel se unan y serán unidos por el dolor, serán unidos por la persecución, serán unidos por la tribulación. Porque saben ustedes que al pueblo santo, entre más se le presiona, entre más se le persigue, más crece, más despierta. Y cuando la Escritura dice que habrá una tribulación tan grande como no la ha habido nunca ni la habrá después, pues ¿saben qué? Que también habrá un gran avivamiento como no lo ha habido antes ni lo habrá después. Y el avivamiento será el resultado precisamente de la gran tribulación. Y estos dos testigos juegan un papel fundamental en la gran tribulación. Todo parece indicar, por lo que nos dice el libro de Irgalut, Apocalipsis, que, digamos, una función muy específica de estos dos testigos va a ser provocar la ira del dragón, provocar la ira también de la bestia. Es decir, que estos dos testigos desatarán la gran tribulación. Esto no es algo malo, esto es algo bueno, porque ya dijimos, y no porque nosotros lo digamos, la Escritura lo dice. En capítulos anteriores, cuando leímos acerca de los 12,000 sellados de cada tribu, también leímos acerca de una gran multitud vestidos de ropas blancas, los cuales nadie podía contar. Y cuando se preguntó, estos que están vestidos de ropas blancas y con arpas en las manos, ¿quiénes son? Y Johanán no supo contestar, no sé, dímelo tú. Y ahí dice que esta gran multitud, que vienen de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, que están vestidos de ropas blancas, dice, son los que han salido de la gran tribulación. Fíjese, o sea, eso va a ser el producto de la gran tribulación. Una gran cantidad de creyentes, una gran cantidad de redimidos, eso va a ser el producto de la gran tribulación. Tremendo, maravilloso lo que viene, lo que va a pasar. Y eso lo van a propiciar los dos testigos. Ahora, llegamos a la parte del misterio. Hasta aquí todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos comentado, digamos que es la parte tanto literal como simbólica y es la explicación del texto que estamos fundamentando, o sea que lo estamos fundamentando con la misma escritura y hasta aquí todo está claro. Pero llegamos a la parte misteriosa, la identidad de los dos testigos. Esto cae en el terreno del misterio, porque no se nos dice quiénes son los dos testigos. Se nos dan pistas que tienen que ver con lenguaje figurado, que nos llevan a entender lo que ya dijimos, que son las dos casas o que representan las dos casas. Pero como personas, ¿quiénes son estos dos testigos? Se les ha asignado por parte de los estudiosos de las Escrituras diferentes identidades a estos dos testigos. Hay que decir que pues la interpretación más popular que domina, que impera,
sobre la identidad de los dos testigos es que ellos serán Moisés y Elías, aunque hay otras alternativas. Hay quienes dicen que uno va a ser Enoc y que el otro va a ser Elías. Otros dicen que uno va a ser Johanán, el inmersor, y Elías. Otros que va a ser Johanán, el discípulo amado, que nunca murió. Y bueno, hay toda clase de interpretaciones al respecto de la identidad de los dos testigos. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y usted qué opina? Bueno, pues yo opino, y recuerde, esto es solamente una opinión. Los temas que son misterios no los vamos a saber hasta que pase. Pero en lo personal, yo me inclino por pensar que Moisés y Elías pues son los candidatos naturales por las características dadas en este capítulo 11 de Revelación. Si usted analiza las características de estos dos testigos, pues son las características de Moisés y Elías. ¿Quién hizo que el cielo se cerrara? ¿Quién hizo o provocó una gran sequía? Elías. ¿Quién hacía descender fuego del cielo? Elías. ¿Quién hizo o trajo plagas? Moisés. Entonces, las características dadas en Idgalut capítulo 11 apuntan hacia la persona de Moisés y hacia la persona de Elías. Además, tenemos la aparición de estos dos personajes en el monte de la transfiguración. Recuerda cuando su majestad Yeshua subió a esta montaña con sus 3 discípulos más allegados, y ahí aparecieron en una visión gloriosa Moisés y Elías. Y la escritura dice que estaban ellos hablando con el Mashiach Yeshua. ¿De qué cree usted? Pues de los tiempos finales. La charla que estaban teniendo ellos ahí era una plática escatológica que tenía que ver con los últimos tiempos. Entonces, pues este es otro dato escritural que nos hace pensar que Moisés y Elías pues son los candidatos naturales. Además, por la experiencia que vivió el profeta Elías con Acab y con Jezabel, que acá entre usted y yo, Acab y Jezabel fueron lo peor de lo peor. Como gobernantes, o sea, estos fueron un rey y una reina tiranos a más no poder, crueles, y que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, no total, porque el Eterno se había reservado un grupo interesante de fieles. Pero bajo el gobierno de Acab y Jezabel, Israel vivió una experiencia sumamente terrible que puede, claro que sí, ser conectada con lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y bueno, Elías ya tuvo la experiencia de enfrentar a estos personajes. Por su parte, Moisés pues se enfrentó nada más y nada menos que a un faraón terrible de Egipto, a un faraón que se atrevió a desafiar al creador del universo. Entonces lo que quiero decir es que la experiencia de Moisés y de Elías los capacita perfectamente para hacerle frente a la bestia. Que la bestia pues va a ser como el faraón, va a ser como Acab, va a ser como otros líderes enemigos de Israel que han existido en la historia, pero remasterizado. Pero ellos ya tienen la experiencia para enfrentarlo. Entonces, pues todos estos datos a mí en lo personal me llevan a pensar que Moisés y Elías son los candidatos naturales.
Sin embargo, pues no podemos de ninguna manera asegurar esto. Recuerde usted que la profecía en su parte misteriosa será entendida cuando el asunto ocurra. Lo cierto es que la identidad de los dos testigos, sea cual sea, no afecta en nada la historia o no cambia en nada lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Porque mucho más importante que su identidad es su ministerio. Es lo que ellos van a hacer y a eso es a lo que tenemos que estar atentos. Porque, vaya, usted y yo no conocimos a Moisés, no conocimos a Elías, no tenemos una foto de Moisés ni de Elías. Y no creo que se van a presentar con esos nombres. Entonces, ¿cómo vamos a saber que son Moisés y Elías? En cambio, sí los podemos identificar por sus obras, por el ministerio que van a realizar, porque de eso sí nos habla el libro de Idgalut. Mis hermanos, creo firmemente que usted y yo somos muy privilegiados y que estamos a punto de ser testigos del cumplimiento de la palabra profética, de la cual nos habla Apocalipsis capítulo 11. Los acontecimientos se van a desatar de un momento a otro. Créalo. Y aquí la pregunta que sí nos tenemos que hacer muy seriamente es: ¿qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Cuál será nuestro papel en medio de toda esta situación? Cuando comience ese último periodo de la historia, esos 3 años y medio que están pendientes en la historia, cuando den inicio, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro papel? Esa es la pregunta para la cual sí tenemos que tener una respuesta. Y una respuesta firme, una respuesta segura, una respuesta llena de emuná. Porque si usted tiene dudas respecto a eso, entonces está metido en un gran problema. Mis hermanos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno les bendiga muchísimo en este día de Shabbat, que el Padre nos ayude a seguir esforzándonos en el estudio y en el entendimiento de su bendita palabra, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la profecía, que tienen que ver con las cosas que tienen que ocurrir. Recuerde que el libro del Apocalipsis está dividido de esa manera. Las cosas que ya pasaron, las cosas que están pasando y las cosas que van a suceder después, las cosas que vendrán. A medida que el tiempo avanza, estamos pues cada vez acercándonos más a las cosas que van a suceder. Cada vez son menos las cosas que están pendientes. Y dentro de esas cosas pendientes, pues está la aparición de estos dos testigos. Así que, pues, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que el Eterno sea con todos nosotros en este día de Shabbat. Y les extiendo la invitación para que estén unidos a nosotros. Los que puedan hacerlo de manera presencial, pues mañana les esperamos allá en el lugar en donde nos reunimos a las 11 de la mañana. Y los que no puedan hacerlo de manera presencial, pues los esperamos de manera virtual, que se unan a las transmisiones que primeramente Hashem estaremos haciendo de manera puntual el día de mañana. Pero mientras tanto, Shabbat Shalom.